Mensaje dominical del Monseñor Andrés Carrascosa, Nuncio Apostólico en el Ecuador. Queridos hermanos, feliz domingo. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario y leemos en el Evangelio San Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. Y continuamos hoy la meditación que hacíamos de la jornada de Jesús en Cafarnaún, ese primer día de ministerio público de Jesús, donde lo vimos que enseñaba, que liberaba a un hombre de demonio, que curaba a los enfermos y que oraba. Un resumen de toda la actividad cristiana. El Evangelio comienza diciendo que en aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Después de haber enseñado y admirado a todo el mundo, de haber liberado a un pobre hombre poseído por el espíritu maligno, Jesús sale de la sinagoga a un lugar público y va a una casa privada, la de los hermanos Simón y Andrés. Podemos imaginar a Jesús por la calle, rodeado por sus 4 discípulos, porque Santiago y Juan están también allí. Pero también hoy la acción de Dios se ejerce en todas partes, en todos los sectores de la vida, religiosa y profana, pública y privada. El Señor está con nosotros en nuestras iglesias, pero está también en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestras casas. La suegra de Simón, dice el Evangelio, estaba en cama con fiebre. Impresiona en el Evangelio el gran número de curaciones de enfermos que Jesús opera. En aquel tiempo la enfermedad tenía un significado religioso. Los que curaban eran los sacerdotes. En nuestros días la enfermedad y la curación son parte de la ciencia médica. Sin embargo, con todo lo que mejora la medicina, la enfermedad y los sufrimientos que la acompañan, continúa a colocar al ser humano en una inseguridad enorme. En el medio de nuestra civilización técnica es como un signo de la debilidad de la condición humana sometida a cosas imprevistas. ¿A quién no le da un cierto miedo en el fondo de sí mismo algunas enfermedades de las cuales ni osamos pronunciar el nombre? Pues la enfermedad contradice el deseo de la estabilidad y de la solidez que tiene todo ser humano. Basta una buena fiebre, y lo vimos cuando la pandemia, y te hace dejar el trabajo y te hace estar en cama. Pero sabemos algo más grave, lo sabemos todos en el fondo de nosotros mismos, que habrá un día en una enfermedad de la cual los médicos no conseguirán curarnos. Toda enfermedad lleva en ella misma esa señal de la muerte, de la fragilidad de nuestra condición de seres humanos. Le avisaron a Jesús de que la suegra de Pedro estaba con fiebre, se acercó y tomándola de la mano la levantó. La primera oración que podemos hacer es sobre esta escena tan sencilla, es contemplarla. Pensemos como si estuviéramos allí. Vemos a Jesús que atraviesa la puerta de la casa, escuchamos lo que le van diciendo, lo imaginamos acercándose a la enferma, tomándola de la mano, gestos familiares, amigables, humanos. La teología nos dice que cada sacramento es un gesto de Cristo. Cristo que hace maravillas. Pero también hoy podemos contemplar su mano que toma la mano tan caliente por la fiebre de esa enferma. Y así simbólicamente el Señor toma mi mano, toma tu mano para curarnos de nuestras fiebres. Y en la comunión recibimos en la mano, pero es el que toma nuestra mano a su vez. Pues Jesús la levantó y en ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Cuando leemos esta frase en el texto griego escrito por Marcos, vemos que él utiliza la misma palabra, el verbo egeiro, que significa resucitar. Es la misma palabra que usa para la resurrección de la hija de Jairo y que usa para la resurrección de Jesús. Para San Marcos, esta curación concreta es un signo, en sentido muy fuerte, una especie de parábola profética que anuncia que el reino definitivo de Dios está aquí. Y ya cuando
llegue el reino de Dios no habrá ni duelo ni sufrimiento, sino que Dios enjugará todas las lágrimas y vencerá la muerte, dice el Apocalipsis. Incluso en su tiempo en Galilea, Jesús no curó a todos los enfermos, curó a algunos, como una especie de anticipación de los tiempos finales. Pero la única verdadera salvación y salud del ser humano no es la curación transitoria de una fiebre pasajera, sino la resurrección. La verdadera curación que Jesús nos ofrece es pasar de la no fe a la fe. Aquel que acoge la fe en Jesús sabe ya que está salvado de la muerte y entonces se levanta para servir. El mal que Jesús está persiguiendo es mucho más profundo que el que toca los cuerpos, es el corazón, es el centro del ser humano el que está enfermo, cuando no sirve a sus hermanos. Diciendo que la enferma se levantó y se puso a servir, Marcos nos dice mucho más de lo que imaginamos. Se recuerda que esta palabra servir, Jesús la usa un día en el sentido de dar la vida. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por eso, pidámosle al Señor que cure nuestro corazón humano, que nos cure, que me cure de mí mismo, que me cure de mi egoísmo sutil, que nos cure de no poner a Dios en el primer lugar, que nos cure de no poner a los demás en el primer lugar para servirlos, para dar nuestra vida por ellos, para amar. Al atardecer, sigue diciendo el Evangelio, cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Es este mismo movimiento que Jesús cura a la enferma y manifiesta su potencia sobre el mal, sobre el maligno. Sí, porque para Jesús el mal esencial es estar separado de Dios. Es el pecado que es nuestra verdadera enfermedad. El hospital mejor equipado, el personal médico más competente no reemplazarán nunca este amor del que un enfermo tiene necesidad. Hoy, como en los tiempos de Jesús, hay algo que tiene que ser curado en el corazón del ser humano. Hay como una rectificación fundamental que hacer. No hay enfermedad más grave para el desarrollo de la ciudad terrestre, del hospital, como toda empresa, que este veneno que introduce el pecado en el mundo. Esto no quiere decir que hay que renunciar al progreso, a la técnica de curación, no. Lo que quiere decir es que hay que darle a todo eso un alma, y esa alma es el amor. Y Jesús allí tiene algo que hacer. Por su cuerpo y por su sangre el Señor puede curar el corazón del ser humano hoy. Pues Él expulsó muchos demonios y les impedía, no les dejó que hablaran, porque ellos sabían quién era Él. Este tema, que es muy típico del Evangelio de Marcos, que se llama el secreto mesiánico, vuelve a aparecer aquí, la segunda vez en la misma jornada. Jesús no quiere que se vaya hablando de Él y se vaya falsificando su misión. No quiere, por eso Él impone el silencio a todos los que dicen demasiado rápidamente que eres el Hijo de Dios. No quiere que haya ideas falsas, como las que corrían entonces sobre el Mesías y sobre Dios, porque se buscaría lo maravilloso, lo superficial. Correrían detrás de Él, pero solo como si fuera un curandero. Decir demasiado deprisa que Jesús es el Mesías, que es el Hijo del Todopoderoso, sin saber que Él va a sufrir y a morir, sería hablar sin saber lo que se dice y arriesgar que neguemos a Jesús cuando descubramos la realidad de la cruz. Dios no es el Todopoderoso en el sentido que nosotros lo entendemos a veces. Él se hará para nosotros el todo débil, por amor, precisamente porque Él es el amor todopoderoso. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Nosotros vamos siempre en esta idea. Dios tendría que mostrar quién es Él. Sin embargo, Él lo ha mostrado. Él es el amor infinito que va hasta el fondo del servicio. Yo he venido para servir y dar mi vida. Y mientras que llega ese momento de la cruz donde Dios se revela, Él pide que se haga silencio y no se vayan difundiendo ideas falsas.
Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a aceptarlo como Él es, a comprender que Él no quiere ser potente, poderoso a los ojos como pensamos los del mundo, sino que Él es la debilidad, que, como dice San Pablo, en Él lo que es débil en Dios es más fuerte que los hombres, y lo que es una locura para Dios es más sabio que los hombres. Al día siguiente, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Fíjense, esta es la primera noche que Simón Pedro ha pasado junto con Jesús y él descubre esto que es esencial. Para Jesús lo que cuenta es encontrarse con el Padre. Simón y sus compañeros, cuando vieron que no estaba, lo fueron a buscar. Por la mañana, todavía de noche, bien antes del alba, Jesús sale de la casa donde había dormido, sale de la ciudad de Cafarnaúm y lo vemos marchar en el campo en la noche. Él busca la soledad, el silencio, va a un lugar desierto y ahí se posterna, se ora, se encuentra con el Padre. Es la humanidad que se encuentra con Dios. Y es allí donde sus amigos vienen a buscarle. Esta frase del Evangelio no es un simple detalle, es el secreto, es la conclusión, es el punto de intensidad de esta primera jornada de vida pública. Jesús nos grita, aunque sea en el silencio, que el sentido de la vida está en el encuentro con Dios, que nuestra enfermedad más grave es alejarnos de Dios, que el que sabe esconderse en Dios, en la soledad y en el desierto, es una persona salvada, mientras que todas las fiebres y la muerte misma ya no pueden tocarle. Tú, que me escuchas, hermano, hermana, enfermo, tú, hermano, hermana, que estás pasando una prueba en tu corazón, escucha esa buena noticia. El Señor te cura por dentro. Escúchalo en medio de tu propia prueba. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te andan buscando. Y él les dijo, vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio. Pues para esto he venido. Sí, Jesús, necesitamos que nos vuelva a decir a todos, nos vuelva a comunicar esa buena noticia, que nos salve, que nos cure el corazón, que haga de nosotros, junto con Él, otros mensajeros, servidores de su palabra, servidores de su Pascua. Queridos hermanos, que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga.